Voy a explicar sobre los huesos del cráneo. Mi nombre es Olga Quispelarico y donde primeramente voy a iniciar explicando sobre una breve introducción del cráneo en sí, donde decimos que el cráneo está dividido en dos porciones. La primera porción, que es el neurocráneo, que es donde protege y contiene el encéfalo, y el viscerocráneo, que es donde se encuentran los órganos de masticación, de respiración, y es donde mayormente se alojan los órganos de los sentidos. Donde el límite entre estos dos va a ser primeramente una línea imaginaria que va a estar dado por la raíz, desde la raíz de la nariz, pasando por encima del borde supraorbitario hasta el orificio auditivo externo, como lo podemos apreciar en ahí. Bueno, el neurocráneo. El neurocráneo, que va a estar formado por 8 huesos, de los cuales 4 son impares y 4 son pares. Dentro de ellos tenemos acá al hueso frontal, que es impar, al esfenoide, al etmoides, al esfenoide, al occipital, que se encuentra por posterior, y los pares, que son el temporal y el parietal. Bueno, a la vez, el neurocráneo se va a dividir también en dos porciones, de las cuales son uno, que es la calvaria o calota, y la base del cráneo, donde va a estar limitado por una línea imaginaria que va desde la glabela y pasa va a continuarse por el arco supraciliar hasta la rama ascendente del hueso malar y su rama descendente, la apófisis cigomática, la cresta temporal, hasta llegar a la protuberancia occipital externa, donde si hacemos un corte o una vista de estas, podemos decir que superficialmente o en su cara exocranial vamos a encontrar en la calota distintas suturas. La primera sutura que podemos mencionar es la sutura coronal, que es la unión o sutura frontoparietal entre el hueso frontal y el hueso parietal. Y otra que es la sutura sagital o interparietal, también denominado, que es entre los dos parietales. Y otra, una posterior, que es la sutura parieto-occipital o lambdoidea. Bueno, que en una vista endocranial podemos observar que va a presentar un surco o un canal vertical, que es esta. Va a presentar también unas fositas de Paccioni, que estas fositas son formadas o desarrolladas a partir de los corpúsculos de Paccioni, donde estas se encargan de drenar el líquido cefalorraquídeo. También vamos a encontrar en acá lo que son las impresiones de la hoja de higuera, que estas son dejadas por la arteria meningia media. Bueno, eso sería en relación. Y en la base del cráneo, en su cara endocranial, lo que podemos observar, bueno, en sí esta se divide en 3 porciones, las cuales son la primera, que es la fosa cráneo-lateral, la fosa cráneo-media y la fosa cráneo-posterior, donde va a estar limitado, su límite posterior en sí de la fosa del cráneo va a estar dado por a la menor del esfenoides, la apófisis clinoides, el agujero óptico, el canal óptico, y nuevamente las alas menores del esfenoides.
y, y la y el límite anterior de la fosa craneal posterior va a estar dada por el borde superior del petroso. De esta manera se divide en tres porciones, donde en la fosa craneal anterior lo que vamos a encontrar es la apófisis, el crista galli y su lámina cribosa, es decir, al hueso etmoides. Entonces, decimos, donde la fosa craneal posterior, también vamos a encontrar lo que es el agujero magno o foramen magno, que va a dar paso a la arteria vertebral, nervio espinal, rama ascendente del hipogloso, bulbo raquídeo y su envoltura. Entonces, lo que podemos ver mencionar es que la base del cráneo va a estar formado entonces por el hueso frontal, por los huesos temporales, por los huesos parietales, y parietales, por el hueso esfenoides, por el hueso etmoides, por el hueso occipital. Y bueno, en los puntos craniométricos que podemos encontrar en su vista lateral del cráneo es los más importantes, por ejemplo, el terio, que es esta, que es la unión de los huesos, sus suturas, que es el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides. Y otra que es el asterium, esta va a ser, que es a nivel de las suturas del occipital, por lo que va a estar formado por el hueso occipital, por el hueso parietal y por el hueso mastoideo. Bueno, esa sería la partes más importantes, y por así decirlo, del cráneo, donde a continuación pasaremos a explicar cada uno de los, no, nos centraremos en los huesos del cráneo del neurocráneo de en sí. Bueno, primeramente iniciaremos con el hueso frontal. Este hueso frontal, que es un hueso impar, se va a encontrar ubicado en la porción antero-superior del cráneo y se va a articular con distintos huesos que vamos a ir mencionando a medida que vayamos explicándolo. Primeramente, esta tiene dos caras, una cara exocraneal y una o convexa, y una cara cóncava o endocraneal. Y va a presentar también dos bordes, un borde superior este borde superior, que es semicircular, es dentado, y esta se va a articular con los huesos parietales y con el ala mayor del esfenoides, y el borde posterior, que va a estar presentada en la línea media de la escotadura etmoidal y se va a articular con el ala menor del esfenoides. En la cara exocraneal vamos a encontrar a la escotadura orbitonasal. Esta escotadura va a dividir al hueso en dos porciones, en una porción superior o frontal, o también denominada cara anterior, y en una porción orbitonasal, en una porción orbitonasal o horizontal, o también denominada cara inferior, donde va a presentar podemos observar al borde nasal o escotadura nasal, que se va a articular con los huesos nasales y con la apófisis frontal del hueso maxilar. También presenta un arco orbitario. Este arco orbitario va a estar limitado medialmente por la apófisis orbitaria medial, que se va a articular con el hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso maxilar, y la apófisis orbitaria externa, que se va a articular con el hueso cigomático, también denominada apófisis cigomático. En esta escotadura vamos a encontrar al agujero
al agujero supraorbitario. Este agujero o escotadura supraorbitario va a dar paso a la arteria y venas supraorbitarias y al nervio frontal externa, que es rama del nervio oftálmico. Donde en la cara frontal en la porción frontal vamos a encontrar a la glabela o eminencia frontal media, y superior a esta a la sutura frontal o sutura metópica. Esta sutura nos dice que embriológicamente este hueso está unido, es la unión de dos huesos, donde esta sutura es más apreciable en los bebés, ya que estos se van a ir, a medida que vayamos creciendo o a medida que se vayan desarrollando, estas se van a ir uniendo al punto de desaparecer, como es en el caso, ya que en acá no se puede observar. Y lateral a esta vamos a encontrar a las arcos superciliares, y lateral también encontramos a la espina, a la línea temporal y a la cara temporal. Y bueno, eso sería todo. En la porción orbitonasal o cara inferior vamos a medialmente vamos a encontrar a la escotadura etmoidal, que es esta parte, solamente esta parte, donde en acá vamos a encontrar a la espina nasal e inferiormente a la lámina perpendicular del etmoides, y laterales a estas encontramos dos surcos, dos canales que van a formar el techo de las fosas nasales, y donde también a su lateral encontramos a las hemiceldillas, hemiceldilla frontal o también esta principal, que es el orificio de entrada, e inferior a esta vamos a encontrar al canal etmoidal anterior, e inferiormente a otra hemiceldilla, y un poco más posterior vamos a encontrar al canal etmoidal posterior. Y también va a presentar lo que son las fosas orbitarias, donde en acá vamos a observar dos depresiones importantes, que son la medialmente, y es un poquito más pequeña, que es la fosa troclear, y lateralmente a la fosa lagrimal, donde se va a alojar la glándula lagrimal. Eso sería todo. Bueno, en su cara endocraneal vamos a encontrar lo que es en la porción orbitonasal, lo que son las eminencias orbitarias, y medialmente, como ya dijimos, a la escotadura etmoidal, donde encontramos a sus láminas, y acá esta eminencia saliente, que es la crista galli, y anterior a este podemos observar lo que es el orificio ciego, que va a dar paso a las estructuras importantes, las que son las prolongaciones de la dura madre, y la vena frontal etmoidal o vena emisiaria del espirilo. Y también encontramos y superior a esto vamos a encontrar lo que es a la cresta frontal, y superior a esta vamos a encontrar lo que es al surco del seno sagital superior. Laterales a estas vamos a encontrar pequeñas fositas, que son las fositas de Paccioni, que se van a ir desarrollando a partir de los corpúsculos de Paccioni, y estas se encargan de drenar el líquido cefalorraquídeo. También podemos apreciar a
a las impresiones hoja de higuera, que estas son dejadas a partir de la arteria meningia media. Bueno, eso sería todo en cuestión del hueso frontal. Bueno, continuando tenemos al hueso etmoides, donde este hueso es un hueso impar, medio, que se va a situar en la cara anterior medio a la base del cráneo y en la porción inferior del hueso, en la porción orbitonasal del hueso frontal. Esta va a estar dividida en dos porciones, va a estar dividida en una lámina vertical y en una lámina horizontal, donde en la lámina vertical se va a la vez subdividirse en dos porciones, en una porción superior que encontramos al crista galli. Este crista galli que se va a articular con el os del cerebro, una porción inferior donde encontramos a la lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular se va a articular en su borde superior con la lámina perpendicular o lámina cribosa. En su borde anterior con la espina nasal del hueso frontal y los huesos nasales. En su borde posterior se va a articular con la cresta esfenoidal anterior del hueso esfenoides, y en su porción postero inferior, que se va a articular con el borde anterior del vómer. En la lámina horizontal vamos a encontrar lo que es a la lámina perpendicular o lámina cribosa, donde presenta numerosos orificios, y esta se encuentra dividida por el crista galli. En estos orificios son donde van a dar paso a los filetes nerviosos del nervio olfatorio, excepto en la hendidura y agujero etmoidal, donde esta también va a presentar una cara superior o endocranial, donde es donde observamos los agujeros o canales olfatorios, donde van a descansar los bulbos del nervio olfatorio. Un borde o una cara inferior que va a formar el techo de las cavidades nasales, y lateralmente tenemos a los laberintos o masas etmoidales. Estas que se encuentran más lateral a la lámina cribosa, estas van a presentar 6 caras. Una cara superior que se va a articular con el hueso frontal, una cara anterior que se va en su cara anterior que se va a articular con la apófisis frontal del hueso maxilar y con el hueso lagrimal, o también denominado ungis. La cara inferior, que se va a articular con el maxilar y con el hueso palatino, y la cara posterior, que se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides, la cara lateral, o también denominada lámina orbitaria, lámina papirácea, que va a formar parte de la pared medial orbitaria, y por ello también denominado lámina orbitaria. Que si quitamos este hueso plano, podemos observar en su interior varias hemiceltillas etmoidales.
En su cara medial o, in- o interna, eh, vamos a, se va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales y donde esa es irregular y va a presentar eh, cornetes nasales superior, medio e inferior, donde en ocasiones posteriormente a la bulla etmoidal y el surco retropuliar pueden existir cornetes suplementarios, como ser el cornete supremo o también el cornete Zuckerkran. Eh, Eso sería todo en cuestión al hueso etmoides. Continuando tenemos al hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar, tiene medio que se encuentra situado en la porción media de la base del cráneo, es anterior al occipital y el parietal y es posterior al hueso frontal y etmoidal, donde va a presentar un cuerpo y dos alas, las alas mayores y menores, donde su cuerpo va a ser de forma cuboidea, por ende va a presentar 6 caras, donde primeramente en su cara superior va a presentar lo que es al yugo esfenoidal. Posterior al yugo esfenoidal vamos a encontrar lo que es el canal óptico, e inferior al canal óptico vamos a encontrar lo que es la fosa pituitaria o fosa hipofisiaria, que va a alojar a la glándula hipofisiaria. Entre la fosa hipofisiaria y el canal óptico vamos a encontrar lo que son los tubérculos pituitarios. Laterales al canal óptico vamos a encontrar a los agujeros ópticos, como podemos observar. Este agujero óptico va a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Lateral a este agujero vamos a encontrar otro agujero que es mucho más pronunciado, que es el agujero carotidio clinoide, donde va a dar paso a la arteria carótida interna. Bueno, eso sería en cuestión a la cara superior. Bueno, en su cara posterior se va a articular con el hueso occipital, que estos dos huesos son los primeros huesos en unirse, por lo que antiguamente se lo estudiaba como un solo hueso, denominado el hueso occipito-esfenoidal. En su cara inferior va a presentar lo que es una cresta esfenoidal inferior, donde ésta se va a unir a la cresta esfenoidal anterior, donde van a formar lo que es el pico del esfenoides, también denominado rostrum. Este se va a articular con el hueso vómer. En su cara anterior podemos mencionar también que, como ya mencionamos, la cresta esfenoidal anterior, el surco el proceso etmoidal del esfenoides, la cresta esfenoidal, donde anterior la abertura del seno esfenoidal, y
las celdillas esfenoidales, que en este caso no se puede apreciar muy bien, pero deberían estar por acá. Por último, sus caras laterales, que vamos a encontrar a las alas menores y a las alas mayores, donde entre el ala menor y el ala mayor vamos a encontrar lo que es la fosa orbitaria superior, también denominado hendidura esfenoidal, donde va a dar paso al nervio abducens, al oculomotor, al troclear y a la primera rama del nervio trigémino. Y inferior a este podemos encontrar lo que antiguamente se denominaba el agujero redondo mayor, que va a dar paso a la arteria, al nervio maxilar del nervio trigémino. Bueno, sería en relación a al cuerpo. Bueno, como podemos observar, aquí presentamos las alas menores. Estas alas menores que son en forma triangular, aunque aquí se observa, no se observa muy bien ya que se encuentra rota, donde va a presentar una cara anterior y una cara posterior. Esta va a presentar a la vez dos vértices, una base y un vértice. La base, que es también denominada apófisis clinoides anterior, y el vértice, que es denominado la apófisis sifoides. Por otra parte, también presentamos al ala mayor, donde va a presentar tres caras: una cara endocraneal, una cara exocraneal o externa y la cara anterior, donde en la cara endocraneal, como ya mencionamos, es donde se va a encontrar el agujero redondo mayor, e inferior a este, que acá no se observa muy bien, pero debería estar inferior a este, el agujero oval. En el agujero oval es donde van a pasar el nervio mandibular y la arteria meninge media. Inferior a este se va a encontrar lo que es el agujero redondo menor, que ahora se denomina el agujero espinoso, donde va a dar paso a la arteria meninge media. También podemos encontrar agujeros inconstantes o orificios, como el agujero venoso de Vesalio y el agujero petroso de Afro. Por último, tenemos las apófisis pterigoides, donde estas van a presentar una lámina medial y una lámina lateral, que ambos van a unirse y van a formar lo que es el surco. Superiormente la fosa pterigoidea e inferiormente la escotadura pterigoidea, donde esta lámina medial va a dar, o lámina interna presenta un gancho que es para el músculo elevador del velo del paladar, y en su cara medial va a formar la pared lateral de la cavidad nasal, y en su cara lateral
va a formar la fosa intertemporal, que es donde se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. En su cara anterior, va a formar el trasfondo de la fosa infratemporal. En su cara posterior va a presentar la fosa escafoidea, que sirve para el músculo tensor del velo del paladar, y la fosa también para el músculo pterigoideo medial. Bueno, eso sería todo en resumen del hueso esfenoidal. Bueno, esta ocasión, continuando, tenemos al hueso occipital, que es un hueso impar, media, que se encuentra situado entre en la porción posterior inferior del cráneo, que es casi romboidal, donde va a presentar 4 porciones: la porción basilar, la porción escamosa occipital y las porciones laterales, donde la porción basilar, donde vamos a encontrar lo que es el tubérculo navicular o tubérculo faríngeo, donde se va a insertar el rafe faríngeo, la fosita navicular, que debería estar más adelante, que contiene a la bolsa faríngea de Yushka, y superior al tubérculo faríngeo se va a insertar los músculos recto anterior, mayor, menor de la cabeza, y en sus porciones laterales vamos a encontrar lo que son los agujeros o las fositas condilias posterior, esta que es inconstante, donde va a pasar vena arteria y vena condilia posterior, y arteria rama de la arteria meningia posterior. Y también tenemos acá lo que es el cóndilo, la fosita condilia anterior, que esta ya se ve casi en todos los cráneos, y por aquí es donde pasa el nervio hipogloso, que es el segundo par craneal. En la porción basilar también va a contar con bordes, donde el borde anterior se va a articular con el hueso esfenoides, y el borde posterior se va a articular con lo que es el foramen craneal, el foramen magno. Y también tenemos lo que es la porción escamosa occipital, donde esta va a presentar lo que es las líneas nucales superior e inferior, que en este caso no se puede observar, pero por aquí nos da un indicio, donde interiormente a esta, o en su cara endocraneal, vamos a encontrar lo que son, olvidé decir, la cresta occipital externa, que debería estar más o menos por acá, que sirve para la inserción del ligamento cervical posterior. En su cara endocraneal, que vamos a encontrar las fosas occipitales,
o fosas cerebrales occipitales superiores, y también las fosas cerebrosas occipitales inferiores, donde también encontramos lo que son donde acá podemos observar lo que es la cresta occipital interna, que va a separar ambas fosas cerebelosas y sirve de inserción a la hoz del cerebelo, que está limitada anteriormente por la fosita verniana. Y también tenemos lo que es el surco del seno sagital superior, que va a separar ambas fosas cerebelosas, y también los surcos surcos de senos transversales, que va a separar las fosas cerebelosas, también la protuberancia occipital interna, que corresponde a la confluencia de estos senos, donde este hueso va a presentar un borde superior dentado, que se va a insertar con el hueso parietal, que juntos a nivel de esta lectura van a formar lo que es la estructura lambdoidea. Y también la porción mastoidea del temporal. Bueno, eso sería todo en relación al hueso occipital. Bueno, otro hueso que podemos explicar es el hueso temporal. Es un hueso par que se encuentra situado en la porción inferior y lateral al cráneo, que es posterior al hueso esfenoides y anterior al occipital e inferiormente al hueso parietal. Bueno, este hueso está dividido en 3 porciones: la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa, que podemos verlo en una vista endocranial, donde la porción escamosa, primeramente, en su cara exocranial, lo que va a presentar algo relevante, que es la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática va a presentar una raíz longitudinal que se continúa como cresta supramastoidea y anteriormente al conducto auditivo externo. Donde va a presentar el tubérculo cigomático posterior, que es o tubérculo articular, que se articula con la mandíbula. Esta parte que en su extremo anterior se va a articular con el hueso cigomático, y en su borde superior va a ser para la fascia temporal y su borde inferior va a ser para el músculo macetero. Superiormente a la apófisis cigomática, la escama va a dar inserción al músculo temporal, y en su cara endocranial lo que podemos mencionar es que presenta depresiones o circunvalaciones, o también denominadas surcos vasculares. Esta va a estar dada por la arteria meninge media, donde su borde circunferencial anteriormente se va a articular con el ala mayor del esfenoides y superiormente con el hueso parietal. Y la porción, otra también que podemos mencionar, es la porción mastoidea, que mayormente está dado por la apófisis mastoidea, donde esta sirve de inserción para el músculo esternocleidomastoideo principalmente,
el músculo esplenio y el longísimo de la cabeza. Medial a la apófisis mastoides va a presentar una escotadura mastoidea. Que es para la inserción para el vientre posterior del músculo digástrico, y también un canal para la arteria occipital. En su cara endocranial, lo que va a presentar un surco sigmoideo o un surco del seno sigmoideo, y en su borde circunferencial se va a articular superiormente por el hueso parietal e inferiormente por el occipital. Otra porción importante es la porción petrosa, que lo podemos observar acá. Esta se va a dividir en dos caras, en una cara antero superior y en una cara postero superior. En la cara antero superior lo que vamos a observar son la eminencia arcuata, que es por acá, el hiato del encontramos al tegmen timpánico inferior a la eminencia arcuata, y entre la eminencia arcuata y el tegmen timpánico lo que vamos a encontrar es el hiato de Falopio, y más anteriormente encontramos lo que es al cabum de Merkel. En su cara anteroinferior lo que vamos a encontrar es el conducto auditivo interno, que va a dar paso al nervio facial, al nervio intermedio, al vestíbulo coclear y a la arteria auditiva. Otra también que podemos mencionar, lo que es el acueducto del vestíbulo. También va a presentar en su cara anteroinferior, que es una división de por acá, donde esta va a ser la cara anteroinferior y esta la cara postero inferior. Vamos a encontrar otras estructuras igual. En su cara postero inferior lo que encontramos es a la fosa yugular, a la fosita yugular, al conducto carotidio, también encontramos lo que es el tubérculo cigomático anterior, al cóndilo, a la cavidad glenoidea y al conducto auditivo externo. También encontramos a lo que es una apófisis, el cual es la apófisis estiloides, que va a dar inserción al ramillete estiloideo o desriolano, los cuales son el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso, el estilofaringio y los ligamentos estilomandibular y el estiloioideo.